Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Miren, no voy a dar mucho tiempo por el tema de que comencé tarde, llegué ahora de Santo Domingo y por eso lo puse a las 7:20, porque no me iba a dar tiempo a llegar a las 7. Entonces, no sé si recuerdan que comenzamos ya el módulo 3. Estábamos trabajando en la clase pasada lo que es la unidad 1 del módulo 3 y quedamos por aquí cuando hablábamos de las enfermedades de origen viral, de origen bacteriano, de origen fúngico o micótico en el caso, por ejemplo, de los hongos. Y nos faltaba esta parte. Esta parte que nos faltó de la guía es la que vamos a trabajar en el día de hoy. Con relación a la plataforma, no he corregido porque todavía faltan muchos de ustedes por terminarme algunas asignaciones. En el caso, por ejemplo, de la ficha dental, ustedes saben que esa clase yo no la grabé porque esa clase fue de manera presencial. Lo que yo voy a dar un pequeñito repaso entonces en esa parte el domingo de manera presencial porque hubo personas que no fue el domingo, entonces no entienden el tema, para volver a dar otro repaso el domingo, pero voy a continuar hasta el momento con las guías como voy. Porque esa clase, vuelvo y repito, no la di de manera virtual, sino fue presencial. Todo lo que tiene que ver con el número de los dientes y el llenado de la ficha dental, que lo hicimos el domingo pasado. Entonces, vamos a trabajar la parte que nos corresponde en el día de hoy. Entonces, quedamos en las enfermedades de origen protozoario o protozoos o protozoosis, que son las que son de origen parasitario. Entonces, dentro de este grupo de enfermedades que vemos aquí, eh, de las que más con más frecuencia es la amebiasis, que todo el mundo sabe que es un parásito en el estómago, que ustedes lo han escuchado con mucha frecuencia. Profe, La ¿sí? ¿No me escuchan? yo lo estoy escuchando. Y yo igual estoy escuchando. Ok. No, escuché a alguien como que me dijo, no estoy escuchando. O eso entendí. Bueno, entonces le decía que dentro del grupo de enfermedades que tenemos aquí vamos a encontrar la amebiasis, que es una de las más comunes, que es un parásito en el estómago. También podemos escuchar la giardiasis, que es otro tipo de parásito. Realmente la giardiasis, este contacto orofecal, la giardiasis, no es muy común, pero es un tipo de parásito que perfora órganos cuando suele aparecer. O sea que yo espero que a nadie le dé. Es muy poco común, pero sí la pueden que la escuchen en un momento determinado. La malaria, que se dice que es de origen endémico de los países tropicales, como por ejemplo el nuestro. Aquí se dice que no hay malaria, pero ustedes ven que cuando vienen extranjeros, lo primero que te dan es un sinnúmero de medicamentos. Por ejemplo, yo trabajé una vez con una fundación que son, o sea, es una fundación que viene cada 4 meses aquí al país y hacen operativos médicos odontológicos. Y yo recuerdo que cuando fui al operativo, ellos me entregaron un paquete de pastillas y yo le dije que para qué eran. Entonces él me dijo, no, por si acaso te da malaria. Entonces luego ellos se acordaron de que yo vivo aquí, de que no vivo fuera. Y luego me dijeron, no, verdad que tú no la necesitas. Y yo me quedo como,
pero realmente aquí en el país hasta el momento no he escuchado casos de malaria. La tosoplasmosis, que ustedes saben que también es un parásito que se puede transmitir a través del gato y a través también de las heces fecales de aves, como palomas, por ejemplo. Ustedes segurísimo que la han escuchado en, en muchísimas ocasiones o en algún momento determinado, que me imagino que sí. Este tipo de enfermedad o parásito más bien, por lo regular se controla, o sea, ese parásito la tosoplasmosis es un parásito muy difícil como de desaparecer, aunque se puede controlar y si uno se descuida se activa, lo mismo que la amebiasis. Ustedes saben que si a uno le dio ameba por primera vez, ya uno va a sufrir de eso toda la vida. Si uno no se cuida y no lleva los cuidados correspondientes en ese caso. Yo necesito un voluntario aquí que me lea la parte de contaminación cruzada. ¿Me escuchan o no me están escuchando? Ya, profe. Ok, adelante, Nicabri. Contaminación cruzada. Se sabe que el consultorio odontológico es una de las instalaciones del área de la salud más segura que existe. Pero pese a lo anterior, la probabilidad de infección por contaminación cruzada es más alta debido a las tareas que en el consultorio se realizan. Los hongos, esporas, bacterias y virus que se pueden estar en cualquier paciente supone alto riesgo de contaminación al momento de ir a un consultorio médico, al dentista o simplemente ir a visitar a un enfermo en su casa o en el hospital. El contagio de estos agentes se conoce como contaminación cruzada. La contaminación cruzada es el contagio de microorganismos de paciente a profesional, de auxiliares a paciente o incluso de paciente a paciente. Las medidas para evitar la contaminación son llamadas bioseguridad, la cual se puso en manifiesto luego de la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y otras enfermedades de tipo A que se transmiten por sangre, saliva, spray, secreciones, etc. Se produce cuando los microorganismos viajan por alguna de estas vías al instrumental, la ropa o mobiliario cercano. La boca cuenta con una de las concentraciones más grandes de microbios de todo el organismo. Se estima que una gota de saliva puede llegar a contener puede contener hasta unos 600.000 bacterias. Los microorganismos que se contagian con más frecuencia son hepatitis simple, hepatitis B, hepatitis C, influenza y VIH. También los virus de la varicela, adenovirus, rubeola, citomegalovirus, Epstein-Barr, entre otros, pueden ser transmitidos en la consulta con el dentista. El contagio puede darse por vía directa, por el contacto directo de flujos orales, sangre u otras secreciones de personas contaminadas con algunas de las enfermedades anteriormente mencionadas. También se presenta contagio por el contacto con superficies, instrumentos o equipos infectados. Ok. Miren, la contaminación cruzada no es más que el tipo de contaminación que se da en una instalación médica, o sea, de salud, tanto médica como odontológica. Dentro de la contaminación cruzada se pueden dar las situaciones siguientes, que de paciente a odontólogo se transmita, de paciente a paciente, de auxiliar a paciente, de auxiliar a odontólogo. O sea, que hay que tener
un sumo cuidado, que es lo que yo vengo diciéndole desde el primer día de clase con el tema de la higienización. Y lógicamente, utilizando los parámetros de bioseguridad. Los parámetros de bioseguridad no son más que la ropa que nosotros utilizamos en el área clínica, los lentes de protección, los guantes, la mascarilla, el gorro. Esas son barreras de protección o de bioseguridad importantísimas a la hora de estar dentro de un área clínica. Pero algo también muy importante es el hecho que, por ejemplo, en ocasiones utilizamos un uniforme dentro del área médica o odontológica y con el mismo uniforme que nos pasamos el día entero trabajando, con ese mismo uniforme salimos a la calle. O sea, no es correcto que yo con el uniforme que trabajo diariamente, salga a la calle y me vaya al supermercado o me monte en un carrito. O sea, lo correcto es que el uniforme que utilizamos a diario se quede dentro del área odontológica o que se usa de manera desechable, en el caso de que no se puedan estar cambiando. Porque yo, como odontóloga, o ustedes como futuros auxiliares dentales, pueden ser focos de infecciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ustedes saben que dentro del área odontológica se manejan fluidos, dígase saliva, sangre, y se manejan también spray. Imagínense ustedes que en su ropa, que ustedes no se dan cuenta, porque lógicamente, ustedes, vuelvo y repito, las bacterias no se ven, las bacterias solamente se pueden observar a través de un microscopio. Ustedes no pueden observar qué cantidad de bacterias ustedes se han cargado en la ropa que llevan puesta. Entonces, imagínense ustedes salgan a la calle con ese uniforme lleno de bacterias, rozando a otras personas porque nos tenemos que montar en un carrito público, en un supermercado, o sea, donde quiera que uno se dirija con el uniforme, o sea, contaminando personas. Yo les voy a enviar un video, se lo voy a enviar por el grupo, para que ustedes vean que aunque uno no crea, o sea, es un video como llamando a la concientización en el sistema de higiene y de protocolo a la hora de uno trabajar dentro del área odontológica, que uno a veces cree que uno no está contaminando y que todo está limpio y que no hay ningún problema y que todo está bien. Y como uno, vuelvo y repito, no puede ver las bacterias, lógicamente, no podemos determinar en qué área hay algún microorganismo que pueda estar ahí observando. Entonces, a eso es que se refiere la contaminación cruzada, a evitar ese tipo de contagio. La contaminación cruzada es el contagio entre dos personas. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de profesional auxiliar, de auxiliar a paciente, de auxiliar de paciente a profesional y de paciente a paciente, que ese todavía es mucho peor, de paciente a paciente, porque eso quiere decir entonces que nosotros no estamos higienizando el área como va. Entonces, parte de este llamado a concientización para evitar lo que es la contaminación cruzada nos dice que, y yo creo que se los había dicho en otras ocasiones, es que en la boca hay una cierta cantidad, o sea, hay miles y millones de especies. Se dice que en una gota de saliva hay 600,000 bacterias. Imagínense en la boca completa. Entonces, esos microorganismos que tenemos en boca, aquí vemos los más comunes que podemos, o las enfermedades de origen viral más comunes que podemos nosotros encontrarnos en el área odontológica. Está la hepatitis, que yo se lo había dicho, que realmente lo hablamos en la clase pasada,
los tipos, simple, B, o sea, A, B y C, la influenza, el VIH, la varicela, los adenovirus, rubeola, citomegalovirus, Steinbar, o sea, todos estos, bueno, y ahora el coronavirus, habrá que sumarle. Todos esos virus son muy comunes entre pacientes. Yo les decía que los pacientes nunca le van a decir a uno que sufren o que han padecido de X o Y afección. Y lamentablemente uno tiene que tratarlo a todos como si fueran VIH positivo, hepatitis positivo, etc. No con esto quiero decir que yo no vaya a tratar al paciente, sino con el cuidado y el protocolo de higiene que voy a tener dentro de la área. A eso es que me refiero. Continúa, Nicauri. Vías de contaminación. Vía respiratoria. Es la vía de penetración de sustancias tóxicas más importante en el medio ambiente de trabajo, ya que respiramos aire y con el aire pueden venir todo tipo de sustancias. Sólidos en forma de polvo, líquidos en forma de vapor y gases que se mezclan directamente con el aire. Vía dérmica. Existen sustancias capaces de atravesar la piel sin provocar alteraciones en ella, pasando a la sangre, que será la que la distribuye por todo el organismo. Los factores que van a intervenir son superficie total de piel expuesta, estado de la piel y las características de la propia sustancia, más o menos liposoluble. Vía digestiva. Es una vía de penetración poco corriente, ya que las sustancias con las que trabajamos no nos las metemos en la boca. De todas formas, hay posibilidad de penetración por vía digestiva cuando se come en el puesto de trabajo, se fuma, se bebe y no se lava las manos antes de comer, aunque sea fuera del puesto de trabajo, con unas adecuadas prácticas higiénicas personales. Debe bastar para evitar esta penetración. Vía parenteral. Se llama parenteral a la entrada de sustancias a través de una herida o llaga preexistente o provocada por un accidente como un pinchazo o un corte. Ok, miren, esas son las vías de contaminación, o sea, por dónde se puede entrar la contaminación como tal. La vía respiratoria, o sea, a través de los pulmones, la vía dérmica a través de la piel, o sea, la piel es un órgano que absorbe, a través de la vía digestiva, como explicaba Nicauri, ya sea, o sea, la vía digestiva, ok, nosotros no nos tragamos un algodón que esté sucio, ni nos comemos, por ejemplo, un resto de un molar que se haya extraído, pero sí, muchas veces no nos higienizamos, o sea, no nos lavamos las manos, quizá entre un paciente y otro, o no nos lavamos las manos para comer, y ahí viene el problema. Y la vía parenteral ya es cuando recibimos un pinchazo. Era lo que yo le decía en la clase pasada, que es importantísimo siempre tener el serial de vacunas puestas para evitar cualquier tipo de problema. Aunque se dice, según los estudios, que para tú poder contagiarte, por ejemplo, de VIH con una aguja infectada, es de un 0.01%. O sea que es muy, muy mínima la, la probabilidad de que yo me pueda contagiar, pero uno no se lleva de eso, ¿verdad? Uno hace y toma las medidas del lugar, uno no deja una aguja donde quiera tirada, porque para eso hay un espacio, hay un lugar, y siempre, y más si ya se ha hecho un proceso de cirugía, uno trata de, ¿verdad?, de colocarla en un espacio donde nadie se vaya a cortar. O sea que por eso, por esta razón, hay que tener mucho cuidado con los objetos cortopunzantes que usamos dentro del área odontológica. Continúa, Niurka.
Digo, Nicauri, perdón. Rutas de contaminación. La ruta de exposición a contaminación ambientales tiene lugar a través de 3 vías, tal y como vemos en la imagen siguiente. Absorción a través de la piel, inhalación y digestión. La población general estará expuesta a estos contaminantes dependiendo de las diferentes rutas de exposición. Hay muchos factores que se ven afectados por estas, como por ejemplo donde habita la población, campo o ciudad, tipo de trabajo o edad, etc. Aire, agua, suelo y vegetación. Miren, esto que Nicauri acaba de leer son las rutas, o sea, donde podemos encontrar o el medio que facilita la absorción. Por ejemplo, en el aire, ustedes saben que nosotros trabajamos con mucho aerosol dentro del área odontológica, trabajamos con aire. El agua, también se trabaja con mucha agua en el área odontológica, o sea, que salpica, que puede contaminarnos. El suelo, eh, el suelo más bien en este caso, por ejemplo, en el caso del área odontológica, se refiere al piso del área odontológica. Ustedes saben que eh, nosotros, eh, o parte del protocolo de higienización también, se encuentra el piso del área odontológica. O sea, nosotros tenemos que higienizar el piso del área odontológica, porque también al piso caen, ok, uno no recoge nada del piso y lo lleva a boca del paciente, ni mucho menos, pero también no podemos dejar acumulado dentro del área clínica un piso sucio donde se trabajó quizá con un procedimiento donde se ensució mucho o, o cayó cosas al piso. A eso que se refiere. Ya la vegetación es más fuera, pero se refiere más a quizás a los alimentos que puedan estar contaminados que uno pueda ingerir. No tanto se refiere al área clínica como tal. Otra persona que me colabore con la lectura, por favor. Adelante. Concepto de virus, bacterias, hongos y esporas. Virus. Los virus son muy pequeños y la mayor parte solo son visibles con un microscopio electrónico. Contienen un núcleo con ácidos nucleicos, ADN o ARN, rodeados por una capa protectora de proteínas. No contienen citoplasma, membrana celular ni orgánulos biológicos, ya que no pueden repararse ni reproducirse por sí mismos, lo que significa que están por debajo del nivel celular. La célula es la unidad fundamental de la vida. Médicamente se consideran vivos ya que pueden provocar enfermedades. Los virus deben penetrar a una célula huésped y tomar el control de su maquinaria metabólica para reproducirse. Una vez dentro de la misma, hacen numerosos copias de su material genético y de las proteínas que les protegen. Irrumpen entonces dentro de la célula, destruyendo todas aquellas que han permitido la reproducción. Los virus son responsables de causar ciertas enfermedades como la gripe, sarampión, paperas, viruela y sida, por mencionar algunas. Bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares apenas visibles al microscopio óptico. No contienen orgánulos como el núcleo o las mitocondrias. Su ADN se encuentra suelto en el espacio citoplasmático. Por esta razón, las bacterias son clasificadas como procariotas que carecen de un auténtico núcleo. La mayor parte de las bacterias no son patógenas, pero algunas pueden provocar enfermedades. Algunas bacterias tienen la capacidad de producir esporas en condiciones ambientales adversas.
Pueden permanecer inactivos durante largos periodos de tiempo y son resistentes a la desecación, irradiación, calor y productos químicos. Una vez que se dan las condiciones apropiadas, las bacterias pueden romper sus esporas y proliferar. Algunas bacterias no causan por sí mismas las enfermedades, pero producen toxinas que la pueden provocar. Las enfermedades bactéricas comunes generadas por toxinas son estafilococo, estreptococo, resfriado común, cólera, tuberculosis, septicemia y anthrax. Hongos. Los hongos son miembros de grupos muy diversos de organismos unicelulares o policelulares eucariotas que viven descomponiendo y absorbiendo la materia orgánica en la que crecen. Este grupo incluye las setas, mohos y levaduras. Varios hongos son capaces de causar enfermedades humanas, algunas de ellas graves. Algunos son conocidos por su capacidad de infectar la piel y otros afectan en profundidad a los tejidos. Las formas comunes incluyen la tiña, el pie de atleta e infecciones por levadura, Candida albicans. Las infecciones por hongos en los tejidos pulmonares incluyen histoplasmosis, blastomicosis y coccidioidomicosis. Sí, lo leíste bien. Las esporas, léeme ya, Sebastián, para terminar. Ya. Espora. Designa un cuerpo microscópico unicelular o pluricelular que se forma con fines de dispersión y supervivencia por largo tiempo en condiciones adversas y que generalmente es una célula haploide. En muchos seres eucariotas es parte fundamental de su reproducción, originándose un nuevo organismo al dividirse por mitosis, especialmente en hongos, o meiosis en plantas, sin tener que fusionarse con otra célula. Mientras que en algunas bacterias se trata, en cambio, de una etapa inactiva, resistente a la desecación y con fines de supervivencia no reproductivos. Ok, miren, chicos, esta es una definición más detallada de lo que son los virus, las bacterias, los hongos y las esporas. Yo ya les había dicho que los virus, bueno, ninguna de ellas pueden verse, no son visibles a los humanos, sino que se pueden mirar a través de un microscopio eléctrico. O sea que lamentablemente no son visibles a los humanos. Pero ustedes saben que están ahí y que causan diferentes enfermedades, que ya muchas de ellas la hemos mencionado, otras vuelven y la mencionan aquí nuevamente. Y que los virus, yo les había dicho en la clase pasada, no se curan, sino se controlan. O sea, inmediatamente tú tienes un virus latente en el cuerpo, tú lo puedes controlar. Ahora, ¿cómo se va a activar ese virus? A través de tu sistema de defensa. Si tu sistema de defensa está bajo, lógicamente el virus se va a aprovechar y va a comenzar a proliferar. Pero si tu sistema de defensa está alto, entonces ese tema de ese tipo de enfermedad se puede controlar. Por ejemplo, ¿qué le hacen a los pacientes, por ejemplo, de SIDA? Le dan retrovirales. Ellos mantienen la enfermedad controlada a través de ese tipo de medicamentos, se llaman así retrovirales. Lógicamente, no quiere decir con esto que ese paciente se sane de SIDA, o sea, se cure. Sí, hemos escuchado casos de personas que han dicho que se han curado, pero, o sea, no está científicamente comprobado ahora que un virus se pueda sanar. Sí se puede controlar, pero no se puede sanar como tal. Las bacterias, que también son causantes de muchísimas enfermedades, dentro del grupo de las bacterias, al igual que los virus, no pueden ser observados a los humanos, sino que lamentablemente se tienen que observar a través de un microscopio eléctrico. La mayoría de las bacterias son del tipo citotóxicas, ¿se acuerdan de esa palabra que la vimos
en la clase pasada, donde yo decía que citotóxica quiere decir que expulsan un veneno, se expulsan una toxina a nuestro cuerpo, que eso es lo que nos causa la enfermedad como tal. Entonces, yo le puse el ejemplo, ¿se acuerdan de la infección que es causada por una bacteria? Y por eso causa pus, y el pus vendría siendo la consecuencia de esa infección, vamos a decirlo así, de esa, sería la toxina, vamos a decirlo así. Dentro de las enfermedades causadas por bacterias, tenemos, bueno, la septicemia, que es una infección, vamos a decir que en la sangre, o sea, en el cuerpo completo. El anthrax, bueno, el anthrax se puso de moda, vamos a decirlo así, porque realmente no se conocía como tal esa enfermedad. El anthrax vino a darse a conocer cuando los atentados del 11 de septiembre, luego de los atentados del 11 de septiembre, no sé si recuerdan, ustedes estaban muy pequeños, que a través del correo, de cartas, le llegaban a personas, venían infectadas con anthrax. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero eso fue después de los atentados del 11 de septiembre. Y el anthrax, al ser tan poco conocido, aparte de que muchas veces esa correspondencia le llegaba a las casas a esa persona, esa bacteria actuaba de una manera tan rápida que en fracciones de segundo esa persona moría, fallecía. Y los que llegaron al hospital tampoco pudieron hacer nada porque realmente nunca entendieron qué era lo que sucedía. Después porque se comprendió, después de muchísima gente que ya había fallecido, qué era lo que estaba pasando, y era este tipo de bacteria, anthrax. O sea, entraba por vía inhalatoria, el anthrax, y ahí hacía de las suyas. Pero mató muchísima gente también. No tanto como el coronavirus, pero sí mató muchísima gente. Los hongos, que lo vimos también en la clase pasada. Dentro del grupo de los hongos tenemos uno de los más comunes que se da en boca, que es la Candida albicans, que de hecho hablamos un poquito de ella en la clase pasada, que yo le decía que es oportunista, que le gusta tener el espacio para ella sola y que le gusta además absorber toda la flora natural que tiene, por ejemplo, la boca, y mata las bacterias buenas hasta que quede ella solamente, controlando todo el hábitat. Este tipo de enfermedad, que se puede también dar en la vagina, es un poco difícil de controlar, aunque sí se puede controlar, pero no es tan fácil como se cree. O sea, llevar nuevamente a un estadio normal la flora bucal o la flora vaginal no es tan fácil. O sea, son muchos medicamentos que el paciente tiene que tomar de manera religiosa y consecutiva para poder lograr desaparecer la cándida. Aparece en boca como, y también en vagina, como unas manchas blanquecíneas. O sea, es como si tuviéramos parche blanco en la boca. Más adelante, en el módulo 4, vamos a ver esa enfermedad. Parecen como parches blancos. Y las esporas, vamos a decir, las esporas es una versión mejorada de las bacterias. Las esporas, vamos a decir que también son oportunistas en un sentido, o sea, ellas tienen que estar pegadas a un huésped, en este caso a una célula, para ella poder hacer su trabajo. Sola ella no puede hacer absolutamente nada, no se puede reproducir, ni siquiera puede sobrevivir, pero cuando ella logra unirse a una célula, es sumamente dañina y es muy difícil de matar también. La espora, o gracias a las esporas, es que se crearon los sistemas de esterilización en calor,
que lo vamos a ver más adelante, o sea, lo vamos a ver en la próxima unidad. Los sistemas de calor, porque las esporas solamente pueden ser eliminadas a través de altas temperaturas. Por eso es que se esterilizan los instrumentos. Por eso es que existen no solamente los mecanismos de desinfección, que quizá en su momento determinado eran lo que se utilizaban. Por eso ustedes quizás en su momento escucharon que se acusaba mucho al área odontológica de que se transmitían en muchas enfermedades. O sea, le estoy hablando de los años 70, 60, 50, o sea, años atrás. Y que quizás no existían los medios que hoy tenemos, todos los medios, los mecanismos de desinfección, y no solo los mecanismos de desinfección, sino también los mecanismos de esterilización que se utilizan hoy en día no se utilizaban en esos entonces. Entonces, parte de que se creara un sistema de esterilización fueron las esporas, porque se veía a través de estudios que se hicieron que no se podían matar con una simple limpieza que yo hiciera, por ejemplo, el instrumental, sino que yo necesitaba obligatoriamente, necesitaba calor para yo poder eliminarlas, erradicarlas totalmente. ¿Alguna pregunta o duda sobre el tema? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? Dígame, Rosa. Que yo casi no tengo internet y no estoy escuchando nada. Está malo. Ok, fuiste tú que hablaste ahorita, que no estabas escuchando. Yo pregunté si los demás me escuchaban, parece que no es mi internet, Rosa, que quizás es el tuyo, que tiene Sí, el problemas. mío se escucha mal, se escucha hasta borroso. Sí, Ok. Añoli, veo que me levantaste la mano. Profe, la parte del principio, yo no sé si cuando yo entré ya estaba un poco adelantada, me di cuenta. Esa parte, no le voy a decir que la entendí porque no participé de ella, pero ya la otra parte sí la entendí. Ok, lo que habíamos hablado quizás antes de que tú entraras era sobre la contaminación cruzada. Y realmente esta guía no, vuelvo y le repito que lo vi al principio de la clase pasada, que es una guía a modo de concientización. O sea, me gustaría que la volvieran nuevamente a repasar, a leer, lógicamente. Yo le di explicaciones de cada espacio de la guía para que ustedes tuvieran una idea de qué se trata, pero realmente no tiene un enfoque práctico, por así decirlo, Añoli. Como por ejemplo en la guía del módulo 2, que tú la viste, que nos dio un poquito de trabajo hasta que nos aprendimos los números de los dientes y la clasificación de Black, clase 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, no es tan así. No con esto quiere decir que yo no quiero que no le den importancia, no estoy diciendo eso, sino que como es a modo de cultura general y no tiene una parte o un enfoque práctico, pueden leerla la guía y es fácil de entender. O sea, no se le va a hacer difícil. ¿Alguna otra pregunta o duda? Adelante, Inés. Profe, una persona que ha tenido tosos flamosos, ¿cada Ujú. qué tiempo debe hacerse el análisis? Los análisis, ya eso lo depende del médico. O sea, no tengo un parámetro real de qué cantidad de tiempo se tiene que hacer el análisis. No sé si es cada 6 meses y eso va a depender también del estado. Por ejemplo, si es mujer y está embarazada, eso es lo primero que te mandan a hacer. Y si diste positivo, te lo mandan a hacer a cada rato, porque si estás embarazada y tienes tosoplasmosis activa, te puede matar la criatura y hay que
buscar una manera de que estando embarazada se te pueda controlar sin necesidad de hacerte daño a tu criatura. Ahora, si no es una persona que está en un estadio de embarazo, no le sabría decir qué tiempo, a cada cierto tiempo tiene que hacerse la analítica para saber si está activa o no. Pero me imagino que con la sintomatología que siente el paciente a la hora de una tosoplasmosis, tiene que hacérsela inmediatamente sienta algún síntoma de actividad para ver si está activa en sangre y entonces tomar los parámetros del lugar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. A su orden. Profe, ese no es el supuesto parásito de gato, como le dice él. La Exacto. toxoplasmosis. No solamente del gato, sino yo dije ahorita que también en las heces fecales de las aves se puede encontrar también. ¿Alguna otra pregunta o duda? Por mi parte, entendí sobre los virus y eso y las bacterias. Ya la única duda que tenía era sobre la primera parte y usted me la confirmó. Yo volví y repaso la guía y la leo otra vez. Ok. ¿Alguien más? Yo entendí todo, creo. Ok, pues si no hay más preguntas, yo los voy a dejar tranquilos. Nos vemos el viernes nuevamente. Síganse poniendo al día en la plataforma, que me faltan algunos por irme asignaciones. En la medida de lo posible vayan trabajándolas. Y nada, nos vemos el viernes si Dios lo permite. Buenas Cuídense noches. mucho. Buenas noches. Descanse. Gracias, igual a ustedes. Pasen Buenas noches, buenas. profe. Buenas noches.